El acta de la sesión número 137 se da por aprobada y la sesión número 138, el acta de la sesión número 138 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Cuello, Barrera, Giordano, Melo, Santana y Soto, don Leonardo, y de las diputadas señoras González, doña Marta, Nullado y Serrano, que interpreta el artículo 10 del Estatuto Administrativo y el artículo 2 del Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, en el sentido de que el principio de confianza legítima es aplicable a los empleados a contrata que indica. Oficio de la Ministra de Salud, mediante el cual remite respuesta a oficio de la Comisión e informa sobre el proyecto de resolución número 695 aprobado por la Cámara de Diputadas y Disculpe, señor secretario. Colegas, por favor, el señor secretario está dando lectura a la cuenta. Sí, un oficio de la señora Ministra de Salud, mediante el cual remite respuesta e informa sobre el proyecto de resolución número 695 aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados el 3 de abril del año 2023, en el cual se solicitó extender el beneficio de descanso compensatorio de 14 días a las funcionarias y funcionarios del Servicio Médico Legal y de FONASA para reconocer la labor desempeñada durante la pandemia por COVID-19. Un oficio del señor subsecretario de Previsión Social, a través del cual remite respuesta a oficio de la Comisión respecto de la activación de los protocolos de la ley Carín en el contexto de las graves acusaciones de violación imputadas al señor ex subsecretario del Interior en perjuicio de una funcionaria gubernamental. Un oficio de la Comisión de Mujeres y la Equidad de Género de esta corporación, por medio de la cual solicitan remitir todos los antecedentes y respuestas de oficios que obren en poder de esta instancia asociados a las secuelas derivadas del COVID-19 long COVID. Una carta del señor Rodrigo Busto Botay, director ejecutivo de Amnistía Internacional, por medio de la cual expresa su preocupación por la comunicación que recibieron de una persona que fue vocal de mesa en las jornadas de votación los días 26 y 27 de octubre pasado, en la cual se manifiestan tratos inadecuados y vulneratorios, y solicita se les pueda informar sobre las medidas que adoptaron al respecto de las personas que ejercieron como vocal de mesa y se vieron vulnerados vulnerados sus derechos y trato digno, y cuáles serían los planes que se tienen para disminuir estos riesgos para las próximas elecciones. Un reemplazo para la sesión del día de hoy: el diputado señor Diego Ibáñez será reemplazado por la diputada Javiera Morales. En el mismo sentido, el diputado señor Eduardo Durán será reemplazado por el diputado señor Mauro González. Y por último, señor presidente, un correo de la diputada señora Carol Cariola, mediante la cual remite carta de la Fundación Pacientes con COVID Persistentes y o efectos adversos por inoculación de vacunas contra COVID-19 Chile, para lo cual solicita se les invite a exponer a la comisión. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Colegas, ¿se ofrece la palabra sobre puntos varios? ¿Hay palabras sobre puntos varios? Yo quería tomar la palabra en puntos varios. Bueno, esta semana, colegas, se publicó un estudio del Instituto Nacional de Estadísticas que reveló un aumento en la ocupación informal en el caso de las trabajadoras mujeres de la región de Atacama. Y hago mención de esto porque en el periodo en que se realiza el estudio, es decir, entre el año 2018 y 2023, se vio sostenido un aumento en la informalidad, y esto tomaba distancia en casi 8 puntos respecto a la informalidad de nombre, es decir, las principales afectadas por la informalidad en Chile son claramente las mujeres. Y hago mención de esto por la preocupación que nos genera la informalidad en el caso de estas trabajadoras, pero principalmente por el estancamiento en el que se encuentra la reforma previsional. Aprovecho de saludar, por supuesto, al subsecretario de Previsión Social. Y digo esto porque uno de los instrumentos que se utiliza dentro de la reforma previsional presentada por el gobierno dice relación justamente con un seguro social que entrega un incentivo a las personas, entrega un monto, a las personas jubiladas, que se calcula de acuerdo a los años cotizados de cada trabajador y de cada trabajadora. Yo en reuniones anteriores, en sesiones anteriores, he planteado que es importante, dado que existe un acuerdo respecto a la preocupación de la Comisión en cuanto a informalidad,
que se discuta acerca de medidas, acerca de políticas públicas que busquen justamente remediar la informalidad en Chile, y yo al menos hasta ahora la única iniciativa que conozco en esta materia precisamente es el Seguro Social de la reforma previsional, que como lo decíamos recién, entrega un monto de acuerdo a los años cotizados de trabajador con un cálculo que se hace por cada 10 años una UF entregada a las personas jubiladas. Por lo tanto, hago mención de esta preocupación que me genera en lo personal por ser parte del distrito, la región de Atacama, la informalidad que ha crecido de forma abundante en los últimos años, en el caso sobre todo de las mujeres, y al mismo tiempo mi preocupación por el estancamiento en el que se encuentra la tramitación de la reforma previsional, que aún se encuentra en el Senado y aún no sabemos tampoco cuál va a ser la fecha de su votación. ¿Alguna otra palabra, colegas? Señor subsecretario. Gracias, presidente. Quería mencionar respecto a la materia de la informalidad, que es importante hacer una distinción. Uno, que es la informalidad dentro de la formalidad, vale decir, trabajadores informales que dependen de empleadores formales que no cumplen con, en este caso, el pago de cotizaciones. Y ahí hay un tema, nos está acompañando por ahí el director del trabajo, o nos acompañan por allá. Es un tema vinculado a fiscalización. Y lo segundo es la informalidad de aquellos independientes por cuenta propia, etcétera, que no están obligados a cotizar. Y ya que estamos en el tema, este proyecto de ley que vamos a analizar hoy trae una iniciativa en esa línea, la monocotización, que justamente apunta a ese tipo de trabajadores que no están obligados a cotizar y que son de una variedad amplia, desde artistas, deportistas, artesanos, pescadores, etcétera, que podrían verse beneficiados con una parte de lo que es la seguridad social. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Sí, estamos. De hecho, ¿quiere intervenir? Sí. Diputado. Sí, no. Muchas gracias, presidente. No sé si se tocó antes, pero trascendió hoy día en las noticias que un ciudadano acudió a las dependencias, entiendo, de las AFP y decidió, a propósito de la baja pensión que tiene, rociarse de combustible e intentar prenderse fuego. Según trascendió, esto se logró evitar, ¿no? Pero es una situación que devela lo dramático que es la urgencia de las y los pensionados. Él deja una carta. Yo estoy en este momento solo viendo el contenido de su carta redactada de puño y letra, donde básicamente da a entender finalmente que la PGU no es suficiente. Da a entender que las pensiones que entregan las AFP son insuficientes, tanto las que recibía él como las que recibía su mujer, que falleció, esperando tener los recursos además para poder realizarse una cirugía. Entonces yo, presidente, nada más a propósito de que estamos llegando al fin de año, estamos llegando a un momento en que se cumplen ciertos tiempos, ciertos espacios y ciertos acuerdos que nos recuerdan que estamos hace 2 años tramitando una reforma previsional que precisamente lo que busca es que no todo se trate de la capacidad individual del ahorro de las personas, sino de poner en el centro la necesidad de tener pensiones suficientes, es decir, que alcancen a fin de mes para que la desesperación no sea lo que se tome el actuar de las personas, que finalmente, como un grito desesperado, lleguen a llamar la atención a quienes lamentablemente en este espacio y en la Cámara de al lado, en ambas cámaras, en este Congreso, no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en algo tan simple que muchos países ya han resuelto y que tiene que ver con incorporar la seguridad social, darle certeza a la ciudadanía de que cuando jubilen van a tener una pensión decente. Entonces yo quisiera hacer un llamado a los parlamentarios, particularmente de oposición, a que conversen con sus partidos para que la reforma de pensiones que hoy día está alojada en el Senado pueda avanzar y para que no existan situaciones tan trágicas como las que vivió este hombre y su pareja, que se siguen repitiendo día a día. Recordemos, hace un tiempo atrás incluso tuvimos una persona que secuestró a una funcionaria en una AFP. Son situaciones que tienen que ver con que lamentablemente la política hoy día no da respuestas y yo espero que podamos darlas. Gracias, presidente. Gracias, diputado Giordano. Diputado Leal. Gracias, presidente. Presidente, yo quiero pedir un oficio y voy a explicar para qué. Me reuní en la Araucanía hace algunos días con los proveedores que reparten agua potable a más de 40.000 familias de la Araucanía que dependen de un camión que les lleve 500 litros de agua una vez a la semana. Esos que son 150
proveedores, pymes, que tienen un camión, 2 camiones, desde julio que el Estado no le paga por sus servicios. Y esa persona tiene contratada gente. Cada camión tiene 2 o 3 personas, el que maneja la bomba, y hoy día ya no pueden seguir trabajando. Está el riesgo de que obviamente queden esas 40.000 familias sin el servicio de agua potable, pero que queden cesantes la gente que trabaja con esos proveedores. Entonces, no nos parece justo que pasen 5 meses que no se les pague. Tienen que pagar el chofer, las 2 personas cada camión, pagar combustible, los peajes, y la delegación presidencial, a través de la Secretaría del Interior, no le paga hace 5 meses. Entonces, quiero que se oficie, porque está en riesgo gente que quede cesante, que se oficie al delegado presidencial de la Araucanía, que informa a esta comisión por qué no se ha pagado en 5 meses y cuándo se les va a pagar. Y el mismo oficio al subsecretario del Interior, que informe por qué a estos más de 150 proveedores no se les ha pagado hace 5 meses los servicios. Hay personas que están en riesgo de quedar cesantes. ¿Por qué no se les ha pagado su sueldo y cuándo se les va a pagar? Eso, presidente, creo que es de justicia. No parece lógico que el Estado exija tanto a los privados, pero cuando tiene que pagar por un servicio de agua potable, que es un derecho humano, se demore 5 meses en pagar. Eso parece inaceptable, por eso pido que se despachen estos 2 oficios y ojalá por unanimidad de la comisión. Gracias. Los oficios dirigidos Al delegado presidencial de la Araucanía y al subsecretario del Interior, porque esto depende de emergencia. Bien, ¿habría acuerdo para los oficios solicitados por el diputado Leal? Bien. Diputado Lavé y diputado Sandón. Gracias, presidente. Presidente, al punto que se refería el diputado Giordano por su intermedio, presidente, es solamente para contextualizar. Es la noticia que sale aquí en el puranoticia.cl. Adulto mayor habría intentado quemarse a lo bonzo en la oficina de Chile Atiende en Valparaíso. Esa es, ¿no? Primero, que el subsecretario nos puede decir de quién depende la oficina de Chile Atiende. Porque no es una oficina de... No, escúcheme, 2 minutos, para contextualizar. Después, dice, el hombre sostuvo que la muerte de su esposa ocurría mientras esperaba una intervención quirúrgica. Fue una de las razones por la cual habría intentado realizarse el acto, ¿ya? Y después les puedo mandar el link de la noticia, que finalmente en Avenida Brasil participa en contenido líquido inflamable, presunta benzina. La muerte de su esposa ocurrió mientras esperaba una intervención quirúrgica. Fue una de las razones por la cual habría intentado llevar a cabo este acto nuevamente. Presidente, acá la noticia queda por completa. Ojalá el diputado pueda mandarnos la carta para también tener esa parte de la versión de la historia lamentable del señor. Pero esto pasa en la oficina de Chile Atiende, que dependen del IPS, el IPS depende de la subsecretaría, y además, presidente, el objetivo de haberse tratado de quemar a los bonzos en una sucursal es por la muerte de su esposa, y ojo, y por qué se murió la esposa es por la lista de espera. Así que contextualicemos, pongamos la noticia entera. Me parece grave lo que usted está diciendo, me parece grave la situación, pero por sobre todo cuidar a la víctima y no instrumentalizar lo que puede decir esa carta, que la podemos entender, la podemos comprender, y si las personas son bajas, ojo, yo invito a usted, presidente, al gobierno que usted representa, al presidente Boric, que hoy día ponga en votación una ley corta que se refiera a la PGU para poder subirle la pensión a ese adulto mayor, porque el proyecto habla de otras cosas más que subir las pensiones. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Subsecretario, me pidió la palabra sobre este tema. Gracias, presidente. Mire, la verdad es que efectivamente fue en la oficina de Chile Atiende, don Raúl Delgadillo, que tiene una pensión de 259.000 pesos, incluida la PGU. Por lo tanto, la pensión propia muy baja, 259.000 pesos hoy día en términos brutos, pero tiene otros descuentos y caja de compensación, etcétera. Yo sé que usted, el punto que hace, diputado, claro, pero esto me obliga a mí. Subsecretario, diputado, yo recién le pedí al diputado Giordano que guardara silencio cuando usted esté interviniendo, y le pido a usted que cuando esté interviniendo el subsecretario también guarde silencio, y no le he dado la palabra o lo voy a sancionar. Yo le he dado la palabra o lo voy a sancionar. Subsecretario, adelante. Subsecretario, adelante. Por su intermedio, presidente. Claro, no quisiéramos hacer uso de la carta porque es un hecho dramático, no es primera vez que ocurre. Pero yo podría reproducir el audio de lo que dijo este señor en el... Subsecretario, no. Subsecretario, no. Entonces, yo creo que veamos bien la situación. Es una situación dramática, tiene que ver con pensiones.
tiene que ver con otras situaciones también, pero tampoco hagamos un uso abusivo de la situación. Gracias, subsecretario. Diputado Sandón, es sobre otro, Sí, sobre sobre otro el mismo tema. tema. No, es que lo que yo quiero agregar a esto es que efectivamente yo no pongo en duda que este señor debe haber tenido una pensión muy baja, ya la acabamos de saber, y que las pensiones en general son bajas, ¿no es cierto? Y todos queremos que sean mejores. Pero todos sabemos que hay muchos motivos, y me preocupa cuando damos como falsa expectativa y le decimos a los pensionados que con la reforma de pensiones esto cambia, porque el tema de las lagunas, el tema de la informalidad y el tema de los salarios, sobre todo el tema de los salarios que sean más altos, no lo vamos a resolver nosotros aquí, ¿no es cierto? Porque tenemos un tema de crecimiento, de inversión del país. Entonces, no prometer cosas que es como que les va a solucionar el tema de un minuto para otro. Nosotros aquí en esta Cámara, en el periodo anterior, hicimos saltos sustantivos, aumentando un 50% la pensión básica solidaria, después la PGU. O sea, si bien todavía es bajo, tenemos tasas de reemplazo para algunas personas que son bien altas, pero no podemos vender que con ese proyecto va a estar solucionado, me parece que es poco responsable. Y nosotros desde la bancada hicimos un estudio donde hemos visto todos los proyectos que hemos visto en esta comisión, y justamente son todas de corte regulatorio para los actuales contratos de trabajo. No hay ningún proyecto para crear empleo o remoción de las trabas que hoy día se tienen para justamente tener más personas contratadas y combatir la informalidad. Entonces la pregunta, ¿qué estamos haciendo aquí en la comisión? No existe ningún proyecto que vaya en ese sentido. Todos los proyectos que tenemos en el último tiempo que estuvimos revisando son todos de corte regulatorio para todos los actuales contratos de trabajo. Entonces preguntémonos, nosotros como comisión, ¿qué estamos haciendo también para que existan más personas contratadas, para que los salarios sean más altos en la medida de lo posible? En este minuto la respuesta es 0. Entonces yo quiero también dejar eso, porque aquí nos hemos dedicado a hacer otro tipo de marco regulatorio, pero que nos van en el sentido que deben ir justamente para que en el futuro efectivamente existan menos personas informales, con menos lagunas, con salarios más altos, y nosotros no hemos hecho esa pega desde esta comisión. Gracias, diputada. ¿Había pedido usted la palabra, diputado Lavé? No. ¿Sí o no? No, presidente, avancemos. Bien. Ya, pero breve, diputado y diputado Sauerbaum. Sí, no, muy breve. Yo, estando de acuerdo con que la discusión previsional no va a resolver todos los problemas del mercado laboral, muchas veces en esta comisión escuchamos algunos diagnósticos bien catastrofistas respecto de la situación macroeconómica del país. Sabemos que existen problemas de empleo, sabemos que los salarios son muy bajos, pero efectivamente hay que pensar en políticas regulatorias. Salía hace muy poquito un ranking donde dice que Chile se ha posicionado como el país más rico de Latinoamérica según el Índice de Prosperidad 2024. Aparece en varios medios de prensa que se tomaron en cuenta varias mediciones, el Producto Interno Bruto, la Renta Nacional Bruta, entre otras. Y uno lo que ve es que siendo el país más rico de la región, según varios indicadores, también es uno de los países más desiguales. Entonces, ese es el centro del debate. Yo creo que ese es el centro también de los otros ítems que, por su intermedio, presidente, el diputado Lavé decía, señala la reforma previsional, porque efectivamente hay un problema de desigualdad estructural que se combate con medidas como un seguro social, y eso está plenamente establecido, que además incentivan la formalidad laboral. Por lo tanto, yo pondría esos temas sobre el debate, y lo que sí pediría es que, por favor, los partidos que hoy día están encargados de hacer que esto avance en el Senado, bueno, le pongan acelerador, porque las situaciones que hemos narrado acá son urgentes y se van a seguir reproduciendo en la medida que no existan consensos sobre la materia. Gracias, diputado. Diputado Sauerbaum. Presidente, un tema que no tiene nada que ver quizás con lo que se estaba planteando, en el ánimo siempre constructivo de esta comisión de tan buen ambiente que veo. Le quisiera pedir un oficio, porque hemos estado recibiendo algunas denuncias respecto de pequeñas empresas que hoy día están quebrando y están despidiendo a su personal, justamente en algo relacionado con lo que decía el diputado Leal, que es el atraso injustificado del pago desde el Estado. Hay empresas hoy día, constructoras, que trabajan para el Ministerio de Vivienda, que desde marzo no se les cancela. Entonces están hoy día en una situación crítica, teniendo que cerrar porque ya llevan 8, 9 meses tratando de pagar los sueldos, ¿cierto? Y todo lo que corresponde adecuadamente, pero no pueden seguir sosteniéndose. Entonces, yo le quiero pedir un oficio para que oficiemos nosotros al Ministerio de Vivienda en particular, para que nos informe respecto de qué es lo que está pasando con los plazos de pago, porque yo hablé con la subsecretaria de Hacienda, con la directora de la DIPRES,
La directora de la DIPRES me dice que efectivamente ellos le han ido entregando los recursos como la Subsecretaría de Vivienda lo va pidiendo y ellos son los que distribuyen y por lo tanto se tiran la pelota unos con otros y no hay ninguna explicación formal respecto de estos atrasos que son mortales para cualquier pyme. Y otra cosa, presidente, muy grave que yo creo que nosotros tenemos que tratar. Fíjese que cuando una empresa contrata con el Estado un servicio, lo ejecuta, lo termina, y el Estado le dice que no le emita una factura. ¿Sabe por qué? Porque si no empieza a correr la ley de 30 días. Entonces, esas empresas tienen factorizado hoy día miles de millones de pesos endeudados. Yo vi un correo donde el banco le notificaba a una de las empresas que tenía que pagar esta semana, solo por esta semana, 8 millones de pesos solo en intereses porque él pidió capital de trabajo para poder seguir pagando sueldo. Entonces, estamos hoy día en una situación económica muy crítica. Hoy día el Fondo Monetario Internacional dice que Chile este año no va a crecer al 2,7 ni al 2,5 como se había proyectado, sino que con suerte al 2,3. Entonces, presidente, tenemos una situación económica muy difícil y muy compleja y el Estado tampoco colabora para que las pequeñas empresas se puedan seguir soportando. Entonces, yo le quiero pedir a la Comisión un apoyo con un oficio para que le preguntemos a la subsecretaria de Vivienda en particular, específicamente, qué pasa con los plazos de pago que tiene hoy día con las pequeñas empresas que las tiene a todas prácticamente ahorcadas. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Entonces, ¿habría acuerdo de la Comisión para oficiar a la Subsecretaría de Vivienda en los términos que plantea el diputado? ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Perfecto. No sé si más palabras pedidas en varios. Respecto a lo que se está discutiendo en varios, entiendo que se ha planteado la situación del retraso de la reforma de las pensiones. Creo que ya se discutió latamente, pero yo creo que es bueno que nosotros como comisión también tomemos un papel más activo. Entonces yo quisiera sugerir, dado que me recuerda el diputado Giordano que él planteó que había plazos que están comprometidos que aún no se han cumplido, que como comisión acordemos enviar una comunicación a la Comisión de Trabajo del Senado para hacer ver que existe un acuerdo en torno al despacho de la reforma de las pensiones, que no se ha cumplido, que está atrasado y que en definitiva es urgente que esto se apruebe. Entonces, ¿habría acuerdo para emitir una comunicación en esos términos? Sí, diputado Andorraga, adelante. Siempre escucho que lo político, yo estoy de acuerdo. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si desde el Senado nos vienen a exigir que hagamos algo nosotros en la Cámara? Yo creo... Esto yo lo puedo hacer afuera, como presidente de la democracia cristiana, cada uno en su rol político, pero como comisión, exigirle a una comisión del Senado algo, me parece que no es el camino, ¿no? Anticipo de ya mi abstención en esta votación. Gracias, diputado Andorraga. Yo creo que estamos en presencia de un problema ciudadano que va mucho más allá del aspecto corporativo. Nosotros somos parte del Congreso Nacional, creo que no hay ningún impedimento ni legal ni reglamentario para hacer un planteamiento respetuoso a nuestros pares de la Comisión de Trabajo del Senado respecto del cumplimiento de un acuerdo que claramente está retrasado, que eso produce incertidumbre en los pensionados y por lo tanto yo propondría que podamos tomar ese acuerdo sin perjuicio de la opinión, por supuesto, que respeto al diputado Andorraga. Diputado Leal, adelante, por favor. Presidente, mire, yo creo que todos queremos que las pensiones suban y lo antes posible, para los actuales y para los futuros, sobre todo para los del futuro, que poco hablan de los del futuro. Mire, le pongo un ejemplo. En la Comisión de Inteligencia hace ya más de 2000 días que está en la Comisión de Inteligencia, en la línea de inteligencia. Y yo no me imagino que del Senado estén pidiendo que esa comisión apure un proyecto de ley. No me parece oportuno ni adecuado que nosotros estemos mandándole comunicado a otra Cámara, al Senado, de cómo hacen su trabajo. Además, es de público conocimiento que se firmó un protocolo con la propia ministra del Trabajo que se votaba en enero. Y esa negociación la está llevando el ministro de Hacienda directamente con el Senado. Y si el gobierno firmó ese compromiso, que lo firmó el gobierno, la ministra del Trabajo, que se votaba en enero, y yo entiendo hasta aquí, lo que conozco, estamos todavía en noviembre, ¿no? Entonces hay un plazo que está pendiente, firmado por el gobierno, solamente para que se tenga presente. Gracias, diputado. Sí, presidente, es evidente de que una corporación o una comisión de una de las corporaciones del Congreso Nacional no le puede exigir a otra comisión darle celeridad a una tramitación, pero sí puede plantearlo, ¿no? No podemos exigir porque la Comisión de Trabajo del Senado tiene completa autonomía para tramitar
la reforma, incluso más allá de los plazos que establece este eventual acuerdo al que se habría llegado para tramitar respecto a determinados tiempos la reforma previsional. Pero a mí me parece que es necesario, o al menos a mí me interesa que se pronuncie esta comisión más allá de las posiciones legítimas que podamos tener respecto a un hecho que es de conocimiento público. Es decir, la reforma previsional se presentó el 2 de noviembre del año 2022. Lleva más de 2 años, colegas, tramitándose. Lleva más de 2 años tramitándose la reforma previsional. Y en esta corporación, en la Cámara de Diputados, habrá sido más de un año y fracción, porque recuerdo que se votó antes del receso legislativo el año 2023. Por lo tanto, yo lo que le pido, señor presidente, es que votemos la solicitud que usted ha realizado y que, bueno, cada quien manifieste su interés en respecto a darle celeridad o no a la reforma previsional. Si algunos desean o creen que 2 años es un plazo breve, acotado, para la tramitación de un tema que a mí me parece que es bastante urgente, y así lo dice cada encuesta, estudio de opinión por parte de la población, o bien aquellos que pensamos que es un plazo más que razonable considerando que los 2 últimos gobiernos, las 2 últimas administraciones, hubo intentos de reforma previsional que fracasaron lamentablemente y que no llegaron a concretarse. Por lo tanto, yo lo que le pido, señor presidente, es que votemos esta solicitud que usted ha hecho y que, dicho sea de paso, ya se ha hecho en esta comisión de trabajo. La comisión de trabajo ya ha hecho pronunciamientos respecto a la necesidad de darle celeridad a la tramitación de algunos proyectos de ley y no me parece que sea el caso aislar este debate, el previsional, de lo que usted está planteando. Diputado Santana, diputado Lavé, diputado Sandón y votamos. Diputado Lavé, adelante. Presidente, mire, en otras comisiones, en esta comisión, hemos tenido debate con respecto a si oficiamos o no oficiamos, si pedimos o no pedimos cartas. Mire, somete a la votación, presidente, yo no tengo problema. Porque el diputado está en todo su derecho, tanto como usted, en pedir lo que sea. Hemos discutido en otros debates si es pertinente o no es pertinente. Tome la votación, es un país democrático. Pero yo solo quiero decirle algo, que lo que el diputado Santana está diciendo por su intermedio, presidente, yo le quiero hacer algunos recordatorios de hacer un poquito de historia corta. Primero, si no se aprobó en gobiernos anteriores fue porque el presidente Boric, cuando era diputado, votó en contra. La idea de legislar la reforma de pensiones. 2, acuérdese que la primera indicación que presentó el Ejecutivo, la ministra Jara, que le echamos de menos en esta comisión, la primera que fue cuando quiso poner una indicación para el 3.500 a votar el lenguaje inclusivo en el decreto 3.500. O sea, presidente, esa fue. Y la tercera, para solamente hacer historia, al diputado Santana por su intermedio, es que el Ejecutivo durante mucho tiempo no le puso la urgencia, porque le voy a volver a decir algo, presidente. Si esta reforma no avanza es porque el Ejecutivo no ha puesto de acuerdo a sus diputados. Ese es el problema, porque no están, ni siquiera al interior de la moneda están de acuerdo. Entonces, a decirle por su intermedio al diputado Santana que hoy día, gracias o desgracias de otros, están gobernando ellos. Por ende, el presidente de la República le puede poner urgencia inmediata y ponerla en tabla y la votamos y chao, pescado. ¿Por qué no la han puesto en tabla? ¿Por qué no le han puesto las urgencias correspondientes? Y además, presidente, yo le pido que hagamos un oficio para preguntarle a la ministra Jara o al presidente de la República, como usted estime conveniente, si están disponibles para sacar la PGU de la reforma de pensiones y votarla de manera inmediata la próxima semana y aumentar las pensiones de los jubilados de ahora en raíz de, por ejemplo, la carta que puso la persona en la sucursal de Chilatienda, que lo que está viendo es que sus pensiones mejoren hoy día, porque finalmente termina tratando de suicidarse. ¿Por qué? Porque la señora murió por la lista de espera. Entonces pongamos las cosas en su lugar y la carreta detrás de los güeyes. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Osandón. Presidente, no, solo, bueno, un poco en la misma línea el diputado Lavé, recordar por su intermedio al diputado Santana que efectivamente existen 3, lo cual es una vergüenza. Esto no es un empate. Que existan 3 proyectos que estén hoy día todavía en el Senado sobre las mismas pensiones es porque no hemos tenido la capacidad política de ponernos de acuerdo. Tengo grandes esperanzas de que este enero efectivamente se vote y ese proyecto continúe y ojalá antes que termine este gobierno tengamos una reforma de pensiones, pero que sea buena, que no afecte a los demás. Entonces, si quieren, votemos y hagamos la más corta de esto, porque estamos perdiendo un tiempo valioso para lo que nos estamos convocados en esta sesión, porque yo creo que aquí todos quieren que esto resulte de la mejor forma posible, pero no solo porque da la sensación que algunos quieren hacer como un punto político, porque nosotros
aventuramos cuál es la respuesta, presidente. Va a ser, tenemos el compromiso que en enero se vota. Entonces, si no tenemos esa paciencia de esperar hasta enero, porque esto podría ser muy factible si fuera en la vuelta del receso después de febrero y no está votado, uno tendría todo el derecho a hacerlo. Pero en este minuto, cuando el público y todo el mundo sabe que efectivamente hay un timing y la fecha es enero, creo que la respuesta es lógica y hacemos un poco el loco al preguntar una cosa que supone que una persona que lea el diario sabe cuál es la respuesta, porque y además tenemos aquí, por su intermedio, tenemos al subsecretario que él nos podría contar qué le parece esta consulta y si efectivamente está tan paralizado esto que no se ha ido trabajando y que los tiempos no se están dando. Entonces, tal vez aquí él mismo nos podría dar esta respuesta y nos resuelve el problema. Gracias, presidente. Gracias, diputado Sandón. Diputado Mauro González, y votamos. Gracias, presidente. Gusto de estar nuevamente en esta comisión. Una dócil comisión. Presidente, mire, yo no tengo ningún inconveniente en votar lo que usted está planteando y lo que han dicho otros parlamentarios, pero sí debo hacer el punto de presente que es una lástima, presidente. Es cruel, incluso de mal gusto, usar una noticia compleja, difícil para una persona, lo que está pasando a una persona, una familia, para hacer un punto político, sabiendo que todo lo que estamos acá, un acuerdo que toma esta comisión, no va a mover absolutamente nada de lo que ocurra en el Senado. Y eso es jugar con la expectativa de las personas. Y yo no estoy disponible para eso, presidente. Aquí pueden dar buenos discursos, bonitos discursos, hablarle a la gente, subirlo a sus redes sociales, pero díganle la verdad a la gente. Un acuerdo que tome esta comisión no va a mover ni un centímetro el proyecto en el Senado. Hay un acuerdo entre el Ejecutivo, los senadores, esperemos que pueda avanzar, pero mi llamado es a no usar, abusar e incluso usar una noticia tan lamentable como para hacer un punto político sobre la reforma de pensiones. Gracias, presidente. Gracias, diputado González. Solamente quiero aclarar que aquí no existe ningún uso. Aquí estamos solamente constatando una realidad. Y esa realidad es que las pensiones autofinanciadas hoy día son de miseria. Y eso hace una realidad que ha durado décadas, gracias a que hay una industria que tiene poder político que ha impedido una reforma. Entonces, creo que esto pasa a diario y lamentablemente hoy día hay una tragedia, pero creo que también tenemos que ser nosotros, tener cierta empatía. Y la verdad es que la paciencia, yo no sé si los jubilados tienen más paciencia. Cada mes que pasa significa que están condenados a recibir las pensiones de la AFP, que ganan millones de dólares, y en cambio ellos reciben pensiones de miseria. Entonces yo, sugiero que votemos el acuerdo para poder proponer al Senado, respetuosamente, como ha dicho el diputado Santana, sobre el punto para votar. Muy breve, presidente, pero muchos de los temas que se han tocado en esta comisión, la informalidad, la baja remuneración de las mujeres, las lagunas previsionales, tienen que ver precisamente con la reforma previsional, el monto de las pensiones autofinanciadas, es decir, la cifra que acaba de dar el subsecretario respecto a el ingreso que tenía la persona en cuestión, dice relación con que parte importante, el 80% de los recursos provienen del Estado a través de la pensión garantizada universal, y la pensión autofinanciada de esta persona que intentó realizar este lamentable acto es ínfima. Entonces, a mí me parece que si hay algo que de verdad es trágico, es que el Congreso Nacional no tenga la conciencia respecto a la importancia de tramitar una reforma que para la población resulta a todas luces relevante y urgente. Y para no ser hipócritas también con esto, señor presidente, nosotros tenemos un receso legislativo en el mes de febrero. El próximo año hay elecciones presidenciales y elecciones parlamentarias, y todos sabemos que en periodos electorales las diferencias entre partidos políticos se exacerban. Va a ser mucho más complejo poder llegar a un acuerdo en un clima electoral que en el periodo en el que estamos actualmente. Por lo tanto, me parece que este periodo, antes del receso legislativo, va a ser fundamental para conocer y develar si es que los parlamentarios, los partidos políticos, las bancadas presentes en este Parlamento tienen real interés en tramitar una reforma previsional que, como lo decía recién, se ha dilatado durante más de 2 años. Diputado Santana, entonces, sí, ponemos votación, señor secretario. Sobre el punto aquí, ya. Sobre el punto, presidente, cortito. Yo pediría, por su intermedio, presidente, que el subsecretario se pronunciara con respecto a que si él estaría de acuerdo, o el Ejecutivo está de acuerdo, con hacer manifestación de algo. Usted lo somete a votación, no hay problema, pero me gustaría saber, porque hay una de las partes sentada en esta mesa que hizo un acuerdo con el Senado, el cual yo nunca estuve de acuerdo, por lo demás, que hizo un acuerdo con el Senado. Entonces quiero saber qué opina el Ejecutivo por su intermedio, presidente, con respecto a mandar un oficio, una carta, un comunicado, etcétera,
a una de las partes cuando la otra parte está sentada acá. Entonces, a lo mejor el subsecretario de Información que nos pueda ser útil para desenredar esto. Gracias, presidente. Gracias, diputado Lavés. Diputado Ulloa, y votamos. Sí, voy a ser muy breve. Yo coincido perfectamente con lo expresado por su intermedio con el diputado Mauro González, a quien conozco y sé que habla sinceramente. No ocupar el dolor de una familia con fines políticos, pero esto hagámoslo en forma transversal. Si tenemos esa mirada transversal, yo creo que podemos avanzar como país, no seguir ocupando el dolor de alguien para una finalidad A o B. Si estamos todos de acuerdo, vamos a avanzar. Eso, presidente. Diputado, señor secretario, por favor, si puede tomar la votación. La propuesta del diputado señor Cuello. Si la puede leer o la puede manifestar para no claridad. Presidente. Está claro. Es oficial. Está claro, pero para mayor claridad, claro. Bueno, la propuesta es para poder enviar una comunicación a la Comisión de Trabajo del Senado para plantearle respetuosamente que consideren acelerar el trámite de la reforma de las pensiones. Eso es. No, bueno, votemos, agregar, si no, no vamos a avanzar nunca. No, agregar al comunicado que estaba sentado el Ejecutivo acá y no tuvo derecho a usar la palabra para saber cuál es la opinión del Ejecutivo, presidente. A ver, los señores diputados que aprueben la petición de oficio del presidente, por favor, síganse a levantar la mano. Los que aprueben. No podemos. Los señores diputados que rechacen la petición del presidente, síganse a levantar la mano. Los diputados que rechacen. Yo rechazo. Está el Ejecutivo acá y no lo podía escuchar. Los señores diputados que se abstengan. Rechazar la petición, presidente. Rechazado. Le quería pedir si podía retirar la palabra chao pescado, que la intervención del diputado la ve la última intervención. Presidente, no se consideran nunca las palabras. Vamos a revisar la diputada Santana. Bien, bueno, entonces pasamos a la orden del día. La sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley. Colegas, originado un mensaje de su excelencia del presidente de la República que modifica la ley 16.744 para crear un nuevo sistema de calificación de enfermedades profesionales y modifica leyes que indica. Para estos efectos, se ha invitado al señor Claudio Reyes Barrientos, subsecretario de Previsión Social, la señora Pamela Cana Cornejo, superintendenta de Seguridad Social, que asiste junto al señor José Francisco Castro, intendente de Seguridad en el Trabajo. Y también asiste el señor Pablo Centeno Muñoz, director nacional del Trabajo. Si usted puede pasar a la mesa. No. Puede llegar la señora Sicardini. Bien, entonces, a ver, la sesión pasada quedaron varias consultas pendientes, entonces para estos efectos le otorgo la palabra en primer término al señor subsecretario, a quien le damos la bienvenida. Gracias, presidente, por su intermedio. En efecto, existieron varias preguntas de los señores diputados y diputadas, las cuales hemos tratado de condensar en una presentación un poquito más extensa respecto a la operatoria de este mecanismo en el cual se moderniza la calificación de enfermedades profesionales, el cual quisiera pasarle la palabra a la Superintendente de Seguridad Social, quien hará exposición y con posterioridad aquellas preguntas que no estén respondidas en esta presentación nos pronunciaremos en forma directa. Perfecto, muchas gracias. Entonces le otorgamos la palabra a la señora Pamela Cana. Adelante. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Solicitar también la autorización para que parte de la presentación la compartamos con José Francisco Castro, intendente de Seguridad y Salud del Trabajo. No sé quién va pasando. Bueno, la idea de esta presentación es poder, como decía el subsecretario, abordar en general las características de uno de los componentes que es el proyecto de ley, que refiere con la creación del sistema de estas comisiones independientes, autónomas y técnicas para abordar la calificación de origen de las enfermedades profesionales que son denunciadas en el sistema de seguridad y salud del trabajo al alero de la ley 16.744.
Para efecto de lo anterior, tenemos principalmente 6 aspectos que van a ser tratados en esta presentación, tratando de abordar parte de las consultas que hicieron los diputados la semana pasada y lo que no también se aborda en particular fuera de esta presentación. Vamos a ver lo que es, cómo funciona el actual sistema de calificación de origen de enfermedad, algunas estadísticas generales del sistema, cuáles son las problemáticas identificadas que justifican la presentación de este proyecto de ley, en específico lo que tiene relación con la Comisión de Calificación Independiente, Autónoma y Técnica que estamos proponiendo, la conformación de este nuevo sistema, cómo se constituye, cómo se diseña, el financiamiento de este componente del proyecto de ley y los beneficios esperados del nuevo sistema. A partir del intendente, presentación. Gracias, presidente. Gracias, superintendenta. Bueno, primer aspecto del actual sistema de calificación de origen de enfermedad. Bueno, como explicaba la superintendenta, queremos describir cómo es el actual sistema, por una parte, y después cómo lo que se está proponiendo en el proyecto. El actual sistema, en cuanto a regulación vigente, tiene en primer lugar, ¿cierto?, la ley 16.744, que establece el seguro social sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y una serie de normativas administrativas complementarias, de los cuales los más importantes son el Decreto Supremo 109, que aprueba el reglamento para la calificación y evaluación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, el Decreto 101, que establece normas sobre accidentes y enfermedades profesionales, y el 67, que, sobre exenciones, rebaja y recargo de la cotización adicional diferenciada. Adicionalmente, la normativa administrativa de la suceso está condensada en un compendio sobre normas del Seguro Social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Todas las circulares que emite la suceso, la normativa complementaria que emite la superintendencia sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, está en este compendio que está a disposición de todos los usuarios en nuestro sitio web. En segundo lugar, respecto del proceso de calificación, actualmente la calificación de origen de la enfermedad es realizada por los comités de calificación de los organismos administradores del Seguro de Ley 16.744. Los organismos administradores están conformados por las mutualidades de empleadores, Asociación Chilena de Seguridad, Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, Instituto de Seguridad del Trabajo. Además, por la institución pública que por ley administra el seguro también, que es el Instituto de Seguridad Laboral, y las entidades que tienen la administración delegada, que actualmente son 4 divisiones de Codelco, Andina, El Teniente, Chuquicamata y Salvador, y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bueno, ahí se hace la calificación, se realiza previa evaluación del trabajador, análisis de los antecedentes médicos, estudio del puesto de trabajo, entre otros. El trabajador y el empleador pueden aportar antecedentes para la calificación del organismo administrador, los que ya identificamos, y esta calificación que realiza el propio organismo administrador, o sea, la propia entidad que administra el seguro, puede ser reclamada por el propio organismo administrador ante la Superintendencia de Seguridad Social, quien resuelve en última instancia. También puede reclamar el trabajador o puede reclamar el empleador. Pusimos a continuación un esquema que describe la situación actual del funcionamiento de calificación de origen de la enfermedad. Cabe señalar que este proyecto de ley, vamos a reiterar, que solo aborda el tema de calificación de enfermedades, no de accidentes del trabajo. Bueno, en caso de enfermedad profesional se realiza la respectiva denuncia de enfermedad profesional, conocida popularmente como la DIEP, denuncia individual de enfermedad profesional. Luego, el organismo administrador respectivo genera los antecedentes según la normativa que emitió la suceso y que está en este compendio que explicábamos, ¿cierto?, que existe en nuestra superintendencia. La comisión interna del organismo administrador hace la calificación de esta enfermedad, si es de origen laboral o de origen común, y se notifica el dictamen, la RECA, la resolución de calificación. De esta resolución del organismo administrador se puede reclamar actualmente ante la suceso y la suceso emite la respectiva resolución de calificación de origen. A continuación vemos del punto de vista de la experiencia usuaria del actual proceso de calificación de enfermedad laboral. Bueno, ahí incorporamos la definición de enfermedad laboral que está en el artículo 7 de la ley 6.744.
donde el trabajador informa al empleador sobre la enfermedad que padece. Luego, el empleador dentro de las 24 horas debe realizar denuncia a su mutualidad o al ISL, a la entidad que está, al organismo administrador a que esté afiliado, respecto de la enfermedad profesional, la respectiva DIEP. Luego, el trabajador acude a la mutualidad o al ISL para la evaluación y así determinar el origen de la enfermedad. Si es laboral, causada directamente por el trabajador que desempeña, de acuerdo a la definición que pues, exponemos ahí del artículo 7 de la ley 6.744, o es común. Luego, el comité de calificación de la mutualidad emite la resolución de calificación indicando el origen común o laboral de la enfermedad. Para eso existe un plazo máximo de 30 días que tiene el organismo administrador respectivo, la mutualidad y el ESL, para determinar el origen de la enfermedad. Luego de eso, el organismo administrador tiene 10 días para notificar esta resolución de calificador al empleador y al trabajador. Y a continuación existe un plazo de 90 días para que cualquier interesado, ¿cierto?, el trabajador o el empleador principalmente, pueda reclamar sobre el origen al suceso, reclamar respecto de esa resolución. Ahí está puesto en número de días el plazo normativo que tiene el organismo administrador para hacer la evaluación de las condiciones de trabajo y en definitiva hacer la calificación de la enfermedad. Es de 30 días desde la denuncia. Ahí incorporamos el dato del promedio que tienen las mutualidades, que actualmente es 23.73, y ahí se hace el estudio de puesto de trabajo, la evaluación de riesgos y la historia ocupacional. Luego la resolución del comité de evaluación que tiene el respectivo organismo administrador y la emisión de la resolución respectiva. La siguiente, por favor. Eso, claro, sin la reclamación todavía, sin la reclamación de suceso. Además, como tercer aspecto del sistema actual, hemos querido incorporar también la regulación de las prestaciones, cuando es origen laboral de la enfermedad, cuáles son las prestaciones a que se tiene derecho en virtud del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, y estas pueden ser preventivas, médicas o económicas. Y ahí están descritos. Las preventivas en general tienen que ver sobre todo con la asistencia técnica en materia de prevención, capacitaciones, asesoría en materia de salud y seguridad en el trabajo. Las prestaciones médicas, atención médica, quirúrgica y dental, entrega de productos farmacéuticos, prótesis, aparatos ortopédicos, etc. Y las prestaciones económicas, subsidio por incapacidad laboral, indemnizaciones, pensiones de invalidez, sobrevivencia y orfandad. Esto es importante porque uno de los aspectos también que fiscaliza la Superintendencia de Seguridad Social a través de la intendencia que yo encabezo es precisamente el otorgamiento de estas prestaciones por parte del organismo administrador a la persona afectada, tanto las preventivas como las médicas y las económicas. En cuanto al financiamiento del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, se financia con una cotización base del 0,9% de la remuneración disponible a cargo del empleador y una cotización adicional diferenciada, que eso va a depender según el riesgo y siniestralidad de la empresa. Y bueno, ahí la normativa respectiva, entre otras cosas, establece desde el punto de vista presunto por actividad económica previo a 2 años del historial. Respecto a las multas por cada organismo administrador aplique conformidad a la ley, también los excedentes generados en la administración del seguro y las utilidades de la inversión de fondos de reserva y otros. Ahora, las estadísticas, explicar la superintendenta. Bueno, aquí la idea es mostrar algunas de las estadísticas, tomándonos un poco de las preguntas señaladas la semana pasada, buscando que alguno de estas, lo que se muestra acá, también responda parte de esas consultas. En primer lugar, una visión general de lo que son los trabajadores protegidos del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, que tenemos que en el 2023 superan los 7 millones de personas, que son más o menos el 79% de los ocupados. Estos son datos hasta el 2023, porque nosotros todos los años, el 28 de abril de cada año, que es el Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo, entregamos las estadísticas oficiales. Existen estadísticas, por cierto, actualizadas el 2024, pero preferimos mostrar esta información. Y ahí está la composición por dónde están adheridos los trabajadores. Tenemos que principalmente están en la Asociación Chilena de Seguridad en un 40%, un 32% en Mutual de Seguridad, un 7% en el Instituto de Seguridad del Trabajo y un 21% en el Instituto de Seguridad Laboral.
Acá muestra un poco cuál es la composición de esos trabajadores, en qué sector económico están trabajando, que grafica la realidad del mercado laboral chileno, donde un 50,6% de los trabajadores se desempeña en el sector servicios, seguido por el sector comercio con un 17,6%, construcción 9,4%, industria 7,5%. La siguiente, por favor. Acá también lo que muestra la totalidad de los empleadores adheridos, dependiendo de si están en el sistema de mutualidades o en el ISL, y la diferenciando en el ISL quienes son trabajadores dependientes, que es la parte naranja, y los trabajadores independientes, que es la parte ploma, que a partir del año 2019 ha ido en crecimiento por la obligatoriedad de cotización de los trabajadores independientes que dan boleta de honorario, los 42 número 2 de la ley de impuesto a la renta. Y tenemos principalmente que el 82% están en el Instituto de Seguridad Laboral y el 18% en las mutualidades. Siguiente. Respecto a las denuncias por accidente, aquí también quisimos mostrar un poco de accidentes, si bien no está en materia de el proyecto de ley, pero es algo que salió de la pregunta de la semana pasada, y ahí se muestra la evolución de las denuncias por accidente en el sistema desde el 2015 hasta el 2023. Se observa claramente una caída por pandemia de COVID-19 en 2020, propio de la menor actividad económica, la cual ha ido creciendo. Afortunadamente está por debajo en el 2023 todavía de lo del 2019 previo a pandemia, lo cual también se grafican las tasas de accidentabilidad, etcétera, y que es parte de poner el foco en la prevención de riesgo más que en lo curativo, que por cierto se tiene que dar, pero seguir poniendo el foco. O sea, tenemos que el sistema recibe más de 500.000 denuncias de accidentes del trabajo cada año, trabajo y trayecto. ¿Y cómo quedan calificadas esas 522.877 denuncias del 2023? Que es lo que muestra la siguiente hoja. Lámina muestra que de esas 207.000 fueron calificadas de los accidentes como accidentes de trabajo o trayecto, siendo el 72% de los casos un accidente de trabajo y un 28% de accidentes de trayecto. Lo explico nuevamente. A ver, lo que está señalando acá es que del total de denuncias, que era la lámina anterior, ¿cierto? Por ejemplo, en 2023, las denuncias que hicieron las personas trabajadoras por posibles accidentes del trabajo o trayecto, recordemos que se cubre, la ley de accidentes cubre accidentes tanto que ocurridos en el lugar de trabajo como en el traslado de los trabajadores. Estamos diciendo que existen 522.877 denuncias de estos posibles accidentes de trabajo o trayecto en el 2023. ¿Cómo fueron calificados estos por parte de las mutualidades? Es lo que muestra esto. De esas 500 y tantas mil, 207.000 fueron calificados como de origen laboral. Esto incluye solo aquellos casos que tienen un día perdido. Hay otros, por ejemplo, como a veces se tienen accidentes de menor envergadura y que son atendidos ambulatoriamente por las mutualidades, pero retornan a su trabajo, esos no están dentro de este número. Esto aquí están solo aquellos que originaron algún reposo, una licencia médica de tipo laboral, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que de los 522.000, 207.000 de esos son reconocidos como de origen laboral. Hay otro tanto que son reconocidos como de origen laboral, pero no genera reposo, pero estos son los que generan reposo, y de esos el 72% son de accidentes del trabajo, o sea, ocurren dentro del lugar de trabajo por origen del trabajo, y otros ocurren el 28% por accidentes de trayecto. O sea, principalmente hoy día son accidentes del trabajo. Sí. Pero los otros 300.000, eso mismo no fueron calificados. El restante número, a ver, si uno mira del total de las 522.000 denuncias, el 80% queda calificado como de origen laboral, donde se mezcla entre con días perdidos, que es la lámina que le acabamos de mostrar, y sin días perdidos, que es el restante. Pero lo importante aquí de rescatar es que de los 522.000 que teníamos en la otra lámina anterior, el 80% queda
con la cobertura del seguro. Eso significa que le dan la cobertura médica, la atención, y a este grupo, que son los 200.000, además se les financia el subsidio de incapacidad laboral, ¿verdad? Esto incluyen los que perdieron algún día laboral, pero del total de las denuncias, 80% quedan calificados como de origen laboral. El otro 20% no entra ahí en que, por ejemplo, no ocurre, que no fue en un accidente de trabajo de trayecto. Se hizo la denuncia, pero ese 20% no quedó calificado como de accidente de trabajo o trayecto. Ejemplos en ese caso, en trayecto, por ejemplo, es que la ley establece que es el camino entre el donde se pernocta, ¿verdad?, el domicilio y el trabajo y viceversa. Podría haber hecho algún desvío en el trabajo que no es justificado, por ejemplo, y en ese caso no quedan cubiertos, porque ya no es un accidente de tipo laboral, de trayecto. Que concluye su exposición y luego hacemos las preguntas. Efectivamente, tomando la pregunta del diputado Undurraga, ¿por qué mostramos siempre los días perdidos? Porque estos son los casos que se incluyen en la tasa de cotización adicional. Por eso también siempre es lo que se muestra, y en base a esto es que se calculan las tasas de accidentabilidad. ¿Okay? La siguiente ya es pasando más a la materia de lo que es nuestro proyecto de ley, que es las denuncias de enfermedades profesionales. Las denuncias de enfermedades profesionales, como ustedes ven, ha generado un aumento. La parte roja de la barra es por COVID. Recordarán que en el 2020, a raíz de la pandemia por COVID-19, la Superintendencia de Seguridad Social hizo una interpretación en base a sus facultades, en la cual determinó que en los casos en que se lograba determinar la relación directa con la exposición al riesgo, la enfermedad de COVID podía ser calificada como laboral, y eso llevó a que se hicieran denuncias, y muchos de los casos se reconocieron como tales, y el seguro también estuvo a la altura de la situación, entregando prestaciones, una seguridad social que se hace cargo de la realidad en el fondo. Entonces, lo que muestra esto es la evolución de las denuncias. Tenemos que llegó a su pic en denuncia con casi 250.000 en el 2021, llevado principalmente por los casos COVID, pero si nos centramos solo, y todavía quedan algunas que todavía se están denunciando, pero centrémonos en la parte azul de la barra, que son las denuncias no COVID, que son los que entrarían dentro de, que es lo que va a permanecer, digamos, va a permanecer para nuestro proyecto de ley. No estoy diciendo que COVID cuando llegue no va a pasar por este proceso, pero va a ir desapareciendo con el tiempo. Lo que tenemos ahí entonces, que tenemos una cantidad, las denuncias han ido aumentando, así como en el 2019 superaban un poco esos 50.000, en el 2023 tenemos que son cerca de 68.000 denuncias. Estas son las denuncias que estaríamos proyectando, que pasarían por las comisiones que estamos proponiendo, la COMCAL, llamémosle, la comisión de calificación que estamos proponiendo en este proyecto. Ahora sí vemos cómo quedan calificadas estas denuncias. Por ejemplo, si nos centramos solo en la barra, la última, la total que está abajo, la última, tenemos que del total de las denuncias, esto incluye COVID, para señalar, o sea, de las 85.000 denuncias, tenemos que el 26% queda calificada como laboral, pero es principalmente llevado, impulsado por COVID. Pero si yo eliminara de esa barra el COVID, y veo cuál es el porcentaje, ese porcentaje ya no sería 26, sino que es 18%. O sea, ya baja bastante, y si lo recordamos y lo comparamos con accidentes, que decíamos que del total de accidentes el 80% queda calificado como laboral, acá, al excluir COVID, tenemos que el 18%. No estoy señalando que debería ser 80%, pero por cierto que genera una diferencia importante. Y si vemos al interior algunas, las dos primeras son COVID, pero si vemos, por ejemplo, la quinta, que es salud mental, que siempre genera expectativa o mirarla, tenemos que del total de los casos de denuncias por salud mental, el 23% queda calificado como de origen laboral. Las dos principales denuncias, materias, diagnósticos, son relacionados a salud mental y lo que es músculo esquelético. Esas son las dos principales que se llevan las denuncias, y tenemos que de esas denuncias de salud mental el 23% queda calificado como laboral, y las músculo esqueléticas solo 11%. La siguiente,
lo que muestra acá es, de nuevo muestra un poco la distinción entre los COVID como número de los que quedan calificados como tales, como de origen laboral, y lo que vemos ahí es que la línea azul, que son los 9.465 personas, o sea, de las 65.000 denuncias que se hicieron, 9.465 quedan calificados como de origen laboral, que es una parte más reducida dentro del total de denuncias. Y además se muestra la tasa, que es lo que generalmente se mira cómo está siendo calificado. Si vemos, son tasas bajas, por cierto, porque las enfermedades no son muchas las que se califican como tales. Ha ido en aumento, si ustedes se fijan, ha ido en aumento. Son efectos también de regulaciones, pero todavía está por debajo de lo esperado. Y acá lo que muestra es esto, muchas barras, porque muestra del año 2019 al año 2023, que lo que muestra aquello es cómo se distribuyen las que son calificadas como laborales. Y ahí y se excluye COVID, para no ensuciar los datos con COVID. ¿Qué es lo que muestra? Si ustedes ven el primer grupo, que son las de salud mental, y miran la última de salud mental, que es un 68%, eso muestra, o sea, todas las celestitas de cada grupo suma 100, o debería sumar 100 a lo mejor, y es la distribución del total de enfermedades que son calificadas como laborales, cómo se distribuye por diagnóstico. Esto significa que en el 2023, del total de enfermedades calificadas como laborales, el 68% son de salud mental. O sea, el tema de la salud mental hoy día es un tema, se está abordando desde el punto de vista preventivo, por cierto, ley Karin y otras materias, y además lo estamos viendo desde un punto de vista de cómo lo paramos antes de que sea enfermedad, pero hoy día tenemos esta estadística que el 68%, y además ha ido en crecimiento, el 68% de las enfermedades reconocidas como laborales son de salud mental, seguidas después por musculoesquelética con un 17%. ¿Cuáles son los temas que, esto un poco para haber presentado lo que son las estadísticas generales del sistema? Por cierto que hay muchas más, ustedes la pueden encontrar en nuestra presentación anual que está disponible en nuestro sitio web y también la podemos hacer llegar a la comisión. ¿Cuáles son los temas como para ir justificando este proyecto en lo que respecta al establecimiento de Comcal? Primero, una percepción ciudadana de menor confianza y credibilidad en el actual mecanismo de calificación de origen de enfermedades que hoy día está normado, que es lo que está reglamentado. ¿De dónde sale esto? Primero, de los diálogos ciudadanos tripartitos a raíz de las políticas nacionales de seguridad y salud en el trabajo, que dio como resultado la Política Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo del 2016, y también la que ahora que actualizó, que se realizaron los diálogos a través del 2023-24, y que también ya está publicada la nueva política, y en cada uno de los diálogos siempre surge en todo Chile el tema de la baja calificación de enfermedad y la poca confianza y certeza que tienen los actores respecto a esto y credibilidad. En segundo lugar, las audiencias de lobby que recibimos, que están obviamente reglamentadas, siempre se reciben a través de las organizaciones de las personas trabajadoras, agrupaciones en general, que sale este tema recurrentemente. Y por último, tenemos también que las reclamaciones que recibimos como superintendencia, nosotros somos, como lo explicó el intendente anteriormente, recibimos todos los procesos de reclamación, que significa aquello. Nosotros recibimos reclamaciones por licencias médicas y por salud laboral. ¿Qué es lo que tenemos? En general, nosotros estamos resolviendo más o menos 180.000 reclamaciones al año, y de esas, más o menos 12.000 corresponden a calificación de origen de enfermedad. Eso significa casi un 64% del total de reclamaciones referidas a salud laboral que nosotros tenemos que resolver se relacionan con calificación de origen de enfermedad, y además eso significa costo, por cierto. O sea, podemos costear eso y les podemos dar el monto de cuánto significa eso, que debe llegar más o menos a los 250 millones de pesos que tenemos que destinar, además de recursos que existen permanentemente en la suceso, para poder resolver aquello. También, en segundo lugar, están los potenciales conflictos de interés e incentivos que no estarían alineados con los principios del seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que es propio del diseño base de nuestro sistema regulado por la ley 16744. El diseño tiene este componente en el cual la empresa que decide adherirse
¿cierto? Se decide adherir a una mutualidad y la mutualidad es la que califica el origen. Por lo tanto, en el propio diseño del sistema está este potencial conflicto de interés que termina en los datos que hemos entregado. Y en segundo lugar también está el bajo porcentaje de enfermedades que son calificadas como origen laboral, lo que yo les mostraba que es más o menos entre un 15 y un 18% se ha movido a través de los años versus accidente que llega a un 80%, ¿verdad? El 18% ya les señalaba, y además las fiscalizaciones que hemos hecho en la Superintendencia de Seguridad Social respecto de las calificaciones de origen muestran que ese 18% debería ser mayor. Y acá les mostramos algunos datos de la evolución de esa calificación de origen, que un poco ya lo señalé anteriormente. Lo que muestra acá es por año y distingue entre el grupo que no es laboral, que es ese 81,8% que termina siendo calificado como no laboral. Hay un 13,8% que significa que tuvo días perdidos, que tuvo un reposo, un pago de subsidio de incapacidad laboral o licencia laboral, pero también hay un 4% que le declaran laboral, pero sin días perdidos. O sea, que lo mandan a su casa, le dan una atención, lo mandan para su casa. Acá no estoy diciendo que eso no sea debido, médicamente podrían haber casos que sí lo son. Y después, la siguiente, por favor. Se muestran esta misma información separada por mutualidad, lo cual vemos que, por cierto, que hay diferencias entre las mutualidades. La semana pasada ya les comentábamos que el Instituto de Seguridad Laboral es el caso que más, que no está aquí, está en la siguiente lámina, pero el Instituto de Seguridad Laboral le mostrábamos la semana pasada que es el que más califica casos como laboral, entendiendo que el Instituto de Seguridad Laboral tiene menos conflicto de interés que sí podrían tener las mutualidades, y que es lo que observamos, por ejemplo, la Asociación Chilena de Seguridad, que está calificando como no laboral un 79,8 y está calificando con días con alta inmediata un 6,7% de los casos, etcétera. Se los dejamos ahí para que lo tengan visualizado con las diferencias entre cada una de las mutualidades. La siguiente, por favor. Y ahí tenemos efectivamente el caso del ISL, en la cual se muestra la parte roja de la barra, la última barra, vemos que un 28% califica como de origen laboral, que es muy distinto a las otras mutualidades. La siguiente. Lo que tenemos acá son resultados de una fiscalización que hicimos durante el segundo semestre del año pasado. Aquí señalar que las fiscalizaciones, obviamente este tipo de fiscalizaciones son muy intensivas en profesionales médicos, que por cierto son escasos, y que nosotros hacemos fiscalizaciones en esta materia bien direccionada, y en este caso se hizo una fiscalización por patología musculoesquelética, que como ustedes vieron en la presentación, solo el 11% queda calificado como de origen laboral. Se focalizó ahí la fiscalización. ¿Y qué es lo que observamos? Si nos fijamos en eso que está en un recuadro rojo, nosotros estamos diciendo que cuando nuestros médicos revisan una muestra representativa de casos, debieran estar más o menos de esos casos que revisaron, musculoesquelética solamente debería ser un 27% de los casos debió haber sido laboral, pero las mutualidades señalaron que era un 11%. Esto fue hecho en las 3 mutualidades, H, Mutual de Seguridad, EST. Entonces, estamos diciendo aquí, el pasar de un 11 a un 26% tiene un efecto importante en cobertura, y eso sale de las fiscalizaciones que hemos realizado. Y por último, como datos de un poco que justifica este proyecto, está lo que les comentaba de las reclamaciones que recibe la Superintendencia de Seguridad Social en materia de seguridad laboral. Yo decía que la Superintendencia recibe además en total 180.000 reclamaciones, el resto, que no es esto, que no son estas 19.000, son por licencias médicas rechazadas. Y esto, la distribución, cómo se distribuye las materias que se reclaman. Si se fijan ahí lo que tiene la flechita, estamos hablando de casos de calificación de origen de enfermedad principalmente, que llega a un 67%, 63,7% de los casos de nuestras reclamaciones en salud laboral, y están costeadas a más o menos 218 millones, que de hecho el informe financiero de este proyecto las contempla como un ahorro de gasto fiscal, porque ya saldrían de la competencia de la suceso. ¿Me permite? Sigue el intendente.
Sí. Diputado Undurraga, mire, si gusta que culmine la exposición para que hagamos las preguntas, pero por ahora le doy la bienvenida a la ministra del Trabajo, doña Alejandra Román. Bienvenida, ministra. Después bien. Entonces, si gusta culmine su exposición, hacemos las preguntas. Le doy la palabra en primer lugar al diputado Undurraga. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, a continuación vamos a explicar cómo queda la propuesta de conformación del sistema de calificación de origen de enfermedad. Primero identificamos dónde va a estar regulado. El proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo implica varias modificaciones legales. En esta presentación nos estamos centrando en el tema de calificación de enfermedades, que es uno de los principales, y ahí las modificaciones se realizan en la ley 16.744, artículos 75 y siguientes, que es donde está precisamente el procedimiento de calificación. Pero además el proyecto contempla normativa administrativa complementaria, como un reglamento del Ministerio del Trabajo para regular el procedimiento, plazos, cualificaciones de los profesionales calificarán, etcétera, y más condiciones referidas al procedimiento mismo de calificación. En segundo lugar, también otro reglamento del Ministerio del Trabajo que va a establecer normas, requisitos y otros para el funcionamiento específicamente del Consejo Tripartito de Calificación, que a continuación paso a explicar en qué consiste. Y además se contempla también una normativa de carácter general por parte de la Suceso para regular el procedimiento de tramitación para la transferencia de los recursos que financian el sistema, prestaciones de salud, entre otras, porque, como se explicó la sesión pasada, esto está previsto que se financie básicamente con los fondos del seguro. En la lámina siguiente, gracias, podemos ver cómo está conformado la institucionalidad para el sistema que se está proponiendo para la calificación de origen de enfermedades profesionales, y son principalmente tres instancias, dos comisiones, las comisiones de calificación, que van a ser, le hemos puesto creativamente COMCAL, después una comisión central de reclamaciones, que va a ser la instancia donde, por así decirlo, se va a apelar o se va a recurrir de lo que resuelvan las comisiones de calificación, y en tercer lugar está prevista una instancia de asesora de carácter tripartito que se llama el Consejo Consultivo de Tripartito de Calificación. Bueno, primero explicando las comisiones de calificación COMCAL, que van a ser las que realicen la calificación del origen de la enfermedad, lo que hoy hacen las comités de evaluación de los organismos administradores. Sus funciones van a ser principalmente determinar la calificación del origen común o laboral de las enfermedades, van a ser autónomas técnicamente en lo que está referido a sus decisiones, van a realizar la calificación según las normas para la calificación de origen de las enfermedades que emite la Suceso, y que además ahí está previsto que la Suceso lo emita considerando la opinión del Consejo Tripartito de Calificación. Y además estas comisiones de calificación, estas COMCAL, reciben y pueden exigir antecedentes de evaluación tanto de los organismos administradores como de otras entidades. Es una estructura bastante flexible, podríamos decir. Están compuestas por 3 profesionales de la salud, se exige eso como requisito, de carrera de a lo menos 10 semestres, y contar con experiencia o formación en materias de seguridad y salud en el trabajo. Designarán entre sus miembros un presidente y van a sesionar con un mínimo de 2 integrantes. Estas comisiones está previsto que sesionen de manera virtual, por eso es importante el soporte tecnológico con el cual se va a contar en el funcionamiento de este nuevo sistema de calificación. Van a ser contratados por los Sucesos, sujetos a un pago de honorarios, va a tener el control, la supervigilancia de los sucesos en aspectos administrativos y operativos. La Suceso les va a brindar todo lo que es el soporte administrativo para que puedan cumplir sus funciones de buena forma y con la autonomía desde el punto de vista técnico que hemos señalado. Como ya les anticipaba yo, con un funcionamiento remoto y telemático, van a ir sesionando en la medida también que vaya la carga de trabajo que se vaya generando, y no están sujetos sí a un régimen de inhabilidades e incompatibilidades que tienen que ver con quienes se relacionen y efectivamente que no haya intereses comprometidos. En segundo lugar está el Consejo Central de la Comisión Central de Reclamaciones, que
viene de alguna forma a reemplazar el rol que hoy día cumple la Suceso en esta materia. Es la última instancia de reclamación administrativa sobre la calificación de origen común o laboral de las enfermedades. Son autónomas técnicamente también y también funcionan con la calificación según las normas para la calificación de origen de enfermedades que emite la Suceso con la opinión del Consejo Consultivo Tripartito. Recibe y puede exigir antecedentes de evaluación médica del organismo administradores y también de otras entidades, puede ser ISAPRE, por ejemplo, alguna otra institución. Y en casos calificados, cuando lo estime necesario, Comisión Central de Reclamaciones también puede requerir un peritaje de salud en casos calificados cuando adicionalmente sea necesario para resolver la reclamación de determinada materia. Su composición es en subcomisiones integradas por al menos 3 profesionales de la salud también, con los mismos requisitos que vimos en las comisiones de calificación, y es presidida por un médico cirujano con experiencia en salud ocupacional. Son contratados por la Suceso, sujetos al pago de honorario. También ahí la Suceso brinda el soporte administrativo, la supervigilancia de la Suceso en aspectos administrativos y operativos. También funcionan en un régimen de remoto y a distancia, telemático, y sujetos a inhabilidades e incompatibilidades. Y en tercer lugar está el Consejo Consultivo Tripartito de Calificación, que es concebido con un carácter asesor y consultivo de la Suceso en materia de calificación de enfermedades. La lógica es que recoja el tripartismo de la OIT, entonces está concebido que tenga representación del Ejecutivo, de las organizaciones de trabajadores, las organizaciones de empleadores más representativas. Tiene sus funciones también emitir opinión en la elaboración de las normas técnicas para la calificación de origen de las enfermedades, conocer de las materias fiscalizadas por Suceso sobre procedimiento de calificación de origen de enfermedades. También le corresponderá elaborar un informe anual sobre el funcionamiento de los procedimientos de calificación y reclamaciones de enfermedades de origen profesional y dar a conocer su opinión respecto de otras materias relativas a la calificación de origen de enfermedades que en el ámbito de sus funciones le solicite la Suceso. Opiniones que se emiten como consejo, como órgano colegiado. Su composición es de 6 miembros con experiencia en salud ocupacional. Se exige eso como requisito, si bien son designados por las entidades que establece el proyecto de ley, la idea es que tengan esta experiencia en la temática que les va a tocar trabajar. De estos 6 miembros, 2 son designados por la organización más representativa de los empleadores, 2 por la organización más representativa de los trabajadores y 2 del Estado, uno de los cuales es nombrado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y el otro va a ser la superintendenta o superintendente de Seguridad Social, quien además va a presidir este Consejo Consultivo Tripartito. Durarán 3 años en su función estos consejeros, pudiendo ser regidos solo por un periodo y recibirán una dieta equivalente a 8 UTM por sesión, con un máximo de una sesión mensual. Independiente que se reúnan con más frecuencia, ese es el monto máximo que van a percibir. La siguiente, por favor. Bueno, en consecuencia, desde el punto de vista del modelo propuesto de sistema de calificación, llevado esto en cuanto a flujo, podemos ver que el nuevo proceso contempla también una denuncia de enfermedad profesional DIEP, en el caso que hay una enfermedad profesional. Reitero que aquí estamos abordando solamente la calificación de enfermedades profesionales, no de accidentes. Se hace la denuncia, la 10 respectiva, el organismo administrador conforma el expediente, evalúa y remite los antecedentes a la comisión calificadora, salvo si se allana a que es un origen manifiestamente laboral. La comisión calificadora recibe los antecedentes, califica y emite la notificación de resolución de calificación, la correspondiente reca el dictamen. Respecto de los antecedentes que tiene que conformar el expediente del organismo administrador, eso ya está normado por parte de la Suceso y son los que ahí ustedes pueden contemplar: examen, evaluación de condiciones de trabajo, estudio de puesto de trabajo, evaluación de riesgo, historia ocupacional, etcétera. Luego que califica la comisión calificadora, se hace la notificación de la resolución de calificación
y eventualmente, si hay una reclamación, esa reclamación se dirige ahora contra la Comisión Central de Reclamaciones, quien incluso puede requerir, como habíamos dicho antes, más antecedentes o peritajes. ¿Qué le corresponde a la suceso en este nuevo modelo, en este nuevo esquema que se propone? Por una parte, seguir haciendo ejercicio de su potestad regulatoria, regular el funcionamiento de estas comisiones calificadoras y sobre todo emitir las normas de calificación que van a ser conocidas además por el Consejo Tripartito Consultivo, y además ejercer su rol de fiscalizador respecto del funcionamiento de estas comisiones. Y además yo le agregaría, cosa que ya hemos dicho también, brindar el soporte administrativo para que funcione en condiciones óptimas. En consecuencia, la suceso ya no es instancia de reclamación, sino que es la Comisión Central de Reclamaciones. La siguiente, por favor. Bueno, y esto del punto de vista del usuario, como experiencia del usuario, en este caso el trabajador deberá informar a su empleador sobre la enfermedad que padece, y el empleador tiene 24 horas para revisar la denuncia a la mutualidad respectiva o al ISL al que está adherido, ¿cierto? La respectiva DIEP. Luego el trabajador acude a la mutualidad o al ISL para la evaluación del origen de la enfermedad, y ahí el proyecto de ley establece un plazo de 20 días corrido para que la mutualidad o el ISL haga la evaluación respectiva y remita los antecedentes a la comisión calificadora, si es que la ha calificado como de origen común. Siempre está la posibilidad que se allane a que sea de origen laboral, pero si no, tiene que remitir los antecedentes a la comisión de calificación. Y ahí la CONCAL tiene 2 días hábiles desde la dictación de la resolución, a que es que la comisión calificadora resuelve, tiene 2 días hábiles para notificar la resolución de calificación al empleador, al trabajador, a la mutual o al ISAPRE, según corresponda. Y como hemos dicho también, eventualmente está la posibilidad de que el trabajador, empleador o cualquier interesado pueda reclamar del resultado de esta calificación a la Comisión Central de Reclamaciones, para lo cual tiene un plazo de 90 días. ¿Sí? Superintendenta. Continuaré yo. Lo que muestra esto es cómo queda la gobernanza dentro del organigrama del sistema. Nosotros como Superintendencia de Seguridad Social estamos constituidos principalmente en 2 intendencias, más allá por supuesto de Fiscalía y otros departamentos, pero 2 intendencias, donde una de las intendencias es la Intendencia de Seguridad y Salud del Trabajo, que lidera José Francisco Castro, acá presente, y esa intendencia hoy día tiene 3 departamentos, que uno de regulación, otro de prevención y vigilancia y otro de fiscalización. Lo que está proponiendo esto es que además se fortalece todo lo que son las capacidades de fiscalización, porque por cierto que es necesario homogenizar todo lo que va a ser el proceso de llevar a cabo las calificaciones de origen por parte de las comisiones, pero además hay un tema de seguir, de fiscalizar, supervisar todo lo que es la oportunidad y calidad de las prestaciones que se otorgan, así como también la calidad de todos los instrumentos que se tienen que tener a la vista para poder hacer la calificación. Y además se genera, lo que ya explicó el intendente, un consejo tripartito de calificación que actúa de manera consultiva, mirando y dando opinión respecto a la regulación y las fiscalizaciones que se haga. Y además, como ya también se señaló, es la superintendencia la que entregaría el soporte administrativo a través de ese departamento de coordinación de comisiones, daría el soporte administrativo a todo lo que es la CONCAL misma y la comisión de reclamaciones. A continuación se explica un componente que también está en el proyecto de ley, que habla del relacionamiento que existen entre los 2 seguros, seguro laboral y seguro de salud común. Ustedes habrán escuchado de que cuando un sistema rechaza el origen laboral, por ejemplo, la mutualidad, llega un trabajador a la mutualidad y la mutualidad señala de que esto no es de origen laboral, el trabajador, como opera actualmente, es que el trabajador tiene que ir a buscar la prestación al otro sistema. O sea, va a la mutualidad, se le rechaza el origen, que en el caso del 80% de los casos, y lo que tiene que hacer la persona trabajadora ir a su seguro de salud común a buscar la atención. Si eso
no está de acuerdo, esa salud común no está de acuerdo, nos tiene que reclamar a nosotros y nosotros tenemos que resolver esa reclamación, lo cual obviamente significa un viaje de la persona trabajadora que no se le está entregando la certeza y las prestaciones de manera adecuada y en su momento. Por lo tanto, lo que dice la propuesta, bueno, y ocurre lo mismo por el área de salud común. Si la persona va a un médico particular o de la red, si se identifica que en realidad su enfermedad no es de origen común, sino que es de origen laboral, se le va a rechazar probablemente la licencia médica otorgada por el sistema de salud común y va a tener que ir la persona a la mutualidad. Entonces, de nuevo, tiene esa experiencia poco grata de estar buscando la atención médica. Entonces, lo que dice la propuesta de este proyecto de ley es que en vez de hacer ese viaje de que vaya de uno a otro, es que donde llegó originalmente lo tenga que atender. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si lo atiende, imagínense que llega a la mutualidad, y la mutualidad dice, sí, esto efectivamente es laboral, ok. Pero si dice que es común, lo tendrá que seguir atendiendo y va a tener que mandar los antecedentes a la Comcal para que la Comcal haga la calificación. Pero le aseguramos a la persona trabajadora las prestaciones en su momento adecuado, porque también entendiendo que no recibir las prestaciones médicas en su momento adecuado agrava la situación de salud. Esa es la propuesta. Después vienen 2 diagramas que son casi imposibles de explicar, así que yo creo que no los saltamos porque espero que con esta explicación haya quedado un poco más claro. Dale nomás a la siguiente, no sé quién está pasando. Ahí, ya. Y aquí viene el tema de costos. Financiamiento. Ustedes tienen el informe financiero que se ingresó con el proyecto, que tiene varios componentes que iremos explicando en las otras sesiones, pero esto lo que explica es el financiamiento de lo que es Comcal específicamente, no tiene los otros componentes del proyecto. O sea, ¿qué es lo que se muestra acá? En primer lugar, lo que propone este proyecto de ley es un financiamiento compartido entre el seguro laboral, o sea, el Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, y presupuesto de la Nación. Eso está en la segundo bloque donde dice quién financia. El seguro laboral estaría financiando 5.481 millones de pesos. ¿Qué se entregarían por anualmente más la primera vez otros 318 millones de pesos? ¿Qué es lo que cómo operaría esto? ¿Quiénes aportarían? Obviamente el seguro laboral hoy día administrado por los organismos administradores, por lo tanto aportan esos 5.481 millones de pesos, es aportado anualmente en proporción por las mutualidades y al ISL, en proporción de las denuncias de enfermedades profesionales que lleguen al sistema. Y se hace anualmente un decreto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social suscrito por el Ministerio de Hacienda que fija el monto anual a transferir. La transferencia además se haría mensualmente a la Suceso con un depósito de una cuenta única que así transparenta el uso de los recursos, y además proponemos que se siga un proceso de transparencia en este gasto, que sea conocido que esos recursos, por ser del Seguro Social, obviamente se reporte cómo son gastados. Ahora, ¿en qué se gastaría esos recursos que serían financiados por el Seguro Social y transferidos a través de las mutualidades y el ISL? Financia principalmente la comisión calificadora, la Comcal, que eso significa financiar los honorarios de los profesionales de la salud que se contraten para dichos efectos. ¿Ya? Cuando decimos que es parte de ese costo, que son los 4.360 millones, estamos diciendo que el personal profesional de la salud que van a estar resolviendo las reclamaciones, ese es el costo que va a ser de costo del seguro laboral. En segundo lugar, financia también los profesionales médicos de la Comisión Central de Reclamaciones. En tercer lugar, las dietas que se señalaron, que es del Consejo Consultivo Tripartito. También los peritajes externos que puedan solicitarse la Comisión de Reclamaciones, y también el soporte tecnológico, como explicó el intendente. Se espera que todo esto funcione de manera liviana, de manera digital, a través de un sistema de información que la Suceso, yo les explicaba la semana pasada, que tiene experiencia en desarrollar este tipo de cosas, y por lo tanto también se financia esos 5 componentes a través del seguro laboral, que ascienden anualmente en 5.481 millones.
Por otra parte, lo que está financiado por el Estado, por el presupuesto de la Nación, son 508 millones anuales, que se suma el primer año además 60 millones que es de costos operacionales de instalación. ¿Qué es lo que comprenden estos 508 millones? Son el Departamento de Coordinación de la Comisión. Recordemos que señalamos que todo el soporte administrativo lo entrega la Suceso, y ese soporte administrativo obviamente significa profesionales en función de aquello, financia con el presupuesto de la Nación, los recursos de fiscalización que se adicionen también, que son 124 millones, y los costos operacionales que son de instalación también. Entonces está compartido, eso es de cargo del presupuesto de la Nación, por lo tanto el costo fiscal, como está identificado ahí y lo señala el cuadro, la figura punteada, que son 5.989 millones de pesos. Ahora, antes yo señalé que hay un ahorro que está en el informe financiero evaluado, que son 218 millones, que se restarían a los 568 millones del Estado, ¿verdad? Por lo tanto, el costo anual para el Estado serían el primer año 350 millones, pero del segundo en adelante 290 millones, porque se contempla este ahorro que ya no serían transferencias a la Suceso, y eso se adiciona a los 5.481 millones que son financiados por el seguro laboral y transferidos por los administradores del seguro. Estamos terminando ahí con los beneficios del sistema. Lo que esperamos con todo esta COMCAL, este establecimiento que hemos explicado, es primero un cumplimiento de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, tanto el 2016 como 2024, que quedó establecido el establecimiento de esta comisión, moderniza el sistema de calificación incorporando lo que es el control de este posible conflicto de interés, genera mayor confianza, por cierto, al instalar estas comisiones técnicas. La siguiente, creemos que se va a ver un incremento, por cierto, en el porcentaje de denuncias de enfermedades profesionales, mayor legitimidad social, mayor focalización en la gestión del seguro y una actualización de nuestra fiscalización más centrada en aspectos, por ejemplo, de la calidad de las prestaciones, las altas inmediatas, etcétera. Muchas gracias. Y por cierto que esto avanza en la eficiencia, transparencia, supervisión del sistema y por lo tanto entregar lo más importante, mayor certeza a todos los actores. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, superintendenta Pamela Gana y don José Francisco Castro, intendente de Seguridad en el Trabajo. Tengo varias palabras pedidas. Está el diputado Lavé, el diputado Undurraga y el diputado Ulloa. Diputado Santón. Diputado Lavé. Gracias, presidente. Saludar y agradecer la exposición. Presidente, tengo una pregunta directa, digamos, porque pareciera ser que no lo vi acá, pero a lo mejor me perdí. Presidente, una pregunta si se puede hacer de manera inmediata la respuesta, porque viene después la exposición que quiero hacer. Es que las cajas de compensaciones y las mutualidades se regulan bajo leyes distintas, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿por qué, presidente, en la letra R, en la página 47 del comparado, presidente, letra R, impartir normas de carácter general y fiscalizar la función de gestión de riesgo, el cumplimiento de estándares de gobierno corporativo y correcto uso de los recursos de las cajas de compensación, de asignación familiar y de las mutualidades de empleadores? Por ende, yo quiero saber si esto es un error de tipeo o definitivamente en este proyecto de ley o reforma quieren meter a las cajas de compensación. Porque creo, presidente, que aquí se estarían confundiendo las cosas y si es un error de tipeo, preferiría, presidente, que el gobierno retire a lo menos o arregle ese numeral y se lleven el proyecto, lo puedan revisar, hablar con su técnico, o de lo contrario, el proyecto, en esta parte del proyecto, estaría yendo contra la idea matrices, porque el proyecto entero habla de las mutuales y de repente nos encontramos con la caja de compensación y entiendo que se regulan de manera aparte. Gracias, presidente. Gracias, diputado Lavé. Vamos a acumular las preguntas. De todos modos, preciso que las ideas matrices tienen que ver con las indicaciones. Ahí se examinan las ideas matrices. Diputado, que cuando se
las indicaciones, o sea, a propósito de la indicación, ahí se examinan las ideas matrices, no respecto de los artículos del proyecto de ley. Eso, diputado Lavey. Adelante, diputado. Presidente, pero entiendo que de hablarse de las mutuales, que yo entiendo lo que busca el proyecto y entiendo que está bien, pero en el momento que tenemos, dentro del proyecto que estamos discutiendo, tenemos la caja de compensaciones, presidente, este proyecto está viciado y es inconstitucional. Por ende, yo espero, presidente, que se pronuncie el Ejecutivo si es que la caja de compensación, la frase o el lugar en el cual está dentro del proyecto de ley, en donde el Estado va a regular a la caja de compensación, porque otra pregunta de fácil y rápida respuesta. Entiendo que las cajas de compensación no son financiados ni por los empleadores ni por el Estado. Por ende, este proyecto está tomando acciones y o tomaría ciertas atribuciones que no le corresponden sobre la caja de compensación. Presidente, creo que esta respuesta me gustaría, más allá con el respeto que le tengo a usted, presidente, que me la respondiera la ministra y o el subsecretario. Muchas gracias. Gracias, diputado Lavey. Diputado Unturraga. Gracias, presidente. En primer lugar, saludar a la ministra y al subsecretario. Agradecer también la exposición de la superintendenta y el intendente sobre esta materia. Entiendo que el proyecto tiene dos partes, una parte regulatoria y una parte más bien que es lo que abordamos acá, que tiene que ver con el cambio de la calificación de las enfermedades profesionales. Me voy a referir a lo segundo, entendiendo que lo otro queda pendiente para una segunda exposición. Varias de las dudas que planteamos la vez anterior se clarifican con la exposición, pero hay otras que todavía me dan vuelta. La principal, ¿cuál es la experiencia comparada para ver si esto va a funcionar? Porque es cierto que uno de los problemas es que las mutuales son juez y parte al momento de la calificación de la enfermedad, y eso es lo que se quiere resolver, y bien, y eso además da cuenta de la diferencia en tasas de rechazo o de aceptación, dependiendo de dónde se mire, de las distintas mutuales. Está bien, eso es loable y lo empujamos todos, pero la pregunta es si este sistema va a funcionar, porque quería preguntarle a propósito de ello la experiencia comparada y qué significa en cantidad de personas, porque se habla de comisiones de calificación. ¿Cuántas? Más allá que están los números financieros ahí. Entonces, creo que es la pregunta principal. Después hay otras accesorias, pero esta es la principal. Si esto está aprobado, no está aprobado, si no está aprobado, si se hace gradualmente, se va cambiando en algunas regiones y no en otras, para irlo probando, de manera tal de que no colapse el sistema y que finalmente se procesen los 85.618 denuncias del año pasado. Si le restamos el COVID, 67.953. Esas son las cifras, ¿no? Del año 93. Similares van a ser el año 2023. Esa es la principal pregunta. Hay otras dos que no se responden completa. Sigo señalando que la anterior es la principal. ¿Cuál es el costo mayor que van a pagar las empresas por el lado de la cotización? Porque esto va a llevar a que haya más enfermedades profesionales y por lo tanto más días de enfermedades profesionales con ausencia del trabajo y por lo tanto mayor la cotización. ¿Hay alguna estimación de eso o alguna simulación? Si fuera esto tanto, si es difícil estimarlo, alguna simulación con distintos escenarios de aumento, ¿no? ¿Y cuánto significa eso en recursos para ver si es una carga grande o no para las empresas para poder tener esa información a la vista? Y lo tercero, como no cambia la definición de enfermedades profesionales que están en el artículo 7 de la ley, si es que esto va a cambiar o no respecto a las enfermedades multicausales. Hay una cierta doctrina en algunas de las mutuales que las enfermedades son monocausales y por lo tanto si no las causa la enfermedad las tiran para afuera. En circunstancias que, claro, no puede tener una condición basal, pero se activa en el trabajo. Entonces es algo discutible, ¿no? El caso que veíamos la semana pasada, un caso gravísimo de un fallecimiento después de 18 horas de trabajo en un ataque al corazón. Evidentemente que hay una condición basal, pero lo que lo activó fue las 18 horas, ¿no? En el trabajo. Entonces, si, a pesar de que no cambia la definición, si ustedes estiman que esto va a cambiar en la práctica por la sola composición distinta de quienes califican, en vez de ser la misma mutual que sean estos organismos externo, o si eso requiere que se especifique también en el artículo 7 y que se pueda hacer alguna indicación
respecto al artículo 7 que define las enfermedades profesionales. Esas son mis preguntas, presidente. Gracias, diputado. Diputado Héctor Ulloa. Gracias, presidente. Saludar siempre con mucho afecto a nuestra ministra del Trabajo, al subsecretario, intendente. Respecto a este proyecto, quiero hacer algunas observaciones. Quiero ser súper sincero al mismo tiempo para expresar lo que estoy pensando en estos momentos, a priori, respecto a este proyecto. En primer lugar, vamos a picar realmente donde está, o vamos a rascar realmente donde pica. ¿Por qué digo esto? Porque la configuración hoy día que existe, o la normativa respecto al reclamo que existe en materia de la ley 16.744, funciona en base fundamentalmente a accidente del trabajo de trayecto o enfermedad profesional. Esos son los dos hechos, ¿cierto? Accidente del trabajo o trayecto y enfermedad profesional en otro ámbito. Y en ambos casos suceden los reclamos en cuanto a la determinación de ambos hechos y opera la Superintendencia de Seguridad Social como contraparte del reclamo dentro de un plazo determinado que son de 90 días, generalmente, pero ese es el cuadro general. Entonces, vamos a modificar una de las partes de la situación, que es en el lado del accidente del trabajo o del accidente del trayecto. Al parecer no tenemos problema alguno, por cuanto hay un 80% que se resuelve a cabalidad a través de la determinación que es de origen laboral. Pareciera que es más difícil, obviamente, como podríamos decir de manera elegante, más difícil eludir la normativa o el contenido o la matriz de protección del trabajador en el caso del accidente o la enfermedad, en el caso del accidente o el accidente de trayecto. Pero lo que vamos a modificar con este proyecto de ley es solo la parte de la determinación de la enfermedad profesional, pero al mismo tiempo lo que está funcionando bien, mi opinión personal, el rol que está ejerciendo la superintendencia en este tema también lo vamos a modificar y vamos a establecer una nueva forma de ejercer esta fiscalización a través de consejos regionales que operarán telemáticamente, a través de consejos de reclamaciones, pero yo veo al director del trabajo, es como que el director del trabajo subcontratara el servicio de fiscalización de las normas laborales. Entonces, eso lo dejo como planteado en primer lugar, porque lo que yo observo, así como simple ciudadano en estos temas, es que el rol de que ejerce la superintendencia creo que ha sido positivo. Entonces, no vayamos a desordenar algo que está de una manera funcionando bien con el pretexto de modificar algo que efectivamente está funcionando mal, que es lo que decía el diputado Undurraga, que es el evidente conflicto de interés que existe en la determinación del origen de la enfermedad profesional, por cuanto el llamado a juzgar es el interesado principal, que es la mutual respectiva. Eso en primer lugar. Segundo, no cabe ninguna duda que la propuesta de pago de la propuesta de pago de la prestación económica como modificación, yo creo que es una tremenda noticia para el ciudadano común que anda con el comprahuevo del seguro de salud propio o de la mutual respectiva, y esa suerte de deambular con la incertidumbre de la enfermedad laboral o común es el gran dilema que hoy día tienen las personas que osan enfermarse laboralmente. Entonces, eso me parece sumamente positivo desde ya. Segundo, el gran tema que yo siempre he observado en el complejo deambular del ciudadano que se enfrenta a esto es cómo eliminamos el conflicto de interés. Es decir, ¿este nuevo sistema realmente elimina el conflicto de interés? Y segundo, si vamos a modificar todo el tema de resolución de reclamo, ¿este proyecto mejora lo que a mi juicio ya lo hace relativamente bien la superintendencia? ¿También lo vamos a mejorar? Esas dos cosas me parecen fundamentales de determinar. ¿Por qué lo digo yo? Porque es abismante, ¿cierto?, la cifra que entregan ustedes en este estudio, que un 18% de enfermedades, es la tasa del 18% de las mutuales privadas. Y esto sube en la mutual pública a prácticamente un 28%. Hay un delta importante. Entonces, el conflicto de interés está radicado en la tasa que ustedes señalan de un 18% de determinación
de enfermedades de origen laboral decretado por las mutuales privadas. Bajísimo. Ese es un tema. Segundo, vamos a eliminar el conflicto de interés solo por la vía de la contratación de profesionales en salud ocupacional, realmente independientes, que obviamente no deban trabajar para las mutuales privadas o sus derivadas o sus clínicas. Es decir, vamos efectivamente a generar la obligación de profesionales en salud ocupacional con dedicación exclusiva a esto, o vamos a dejar la puerta abierta también para que de alguna manera lo que se persigue finalmente pueda ser burlado, si no tenemos un régimen fuerte en materia de sanciones, inclusive penales, ¿por qué no decirlo? Esos son fundamentalmente mis apreciaciones. ¿Cuál es el nuevo rol de la superintendencia? Vamos a eliminar realmente el conflicto de interés. Y en tercer lugar, el tema de la propuesta de pago de prestación económica, realmente cómo va a funcionar, si puede ser un poquito más específico. Y el primer tema, no me quedó claro los números, pero yo creo que usted lo tiene mucho más claro que yo respecto de los 500.000 reclamos que existen anualmente en materia de accidente laboral, porque ustedes señalan que 200.000, hay 200.000 que se resuelven, pero los 300.000 restantes no me quedó clara la cifra. Yo solo me quedé con la cifra de que para ustedes no es necesario reformar esa parte. El tema es decir que todo se resuelve mucho, la tasa de 80% se resuelve a satisfacción del usuario. Pero quiero estar seguro de eso porque la mirada de ustedes es que solamente vamos a modificar la parte que dice relación con la enfermedad profesional. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Jimena Sandón. Gracias, presidente. Por su intermedio, yo creo que el diputado... ¿Quién es el diputado? ¿Yo? Sí. Que habló... No, que no está ahí, que estamos al otro lado. Disculpe, diputado. Presidente, yo creo que muchas de las preguntas que él hizo ameritan que la sociedad de mutuales venga justamente también a dar su posición respecto al conflicto de intereses, si efectivamente estamos arrancando donde pica, si el tema de las mejoras. Es importante tener la explicación del Ejecutivo, pero también de la sociedad de mutuales. Yo quiero hacer una pregunta sobre algo que, por su intermedio, presidente, dijo la superintendenta, de que uno de los cambios que hay ahora es que cuando una persona vaya a una mutual, atenderse y se determine que es de origen común la enfermedad, tiene la obligación de continuar el tratamiento. Eso fue un poco lo que entendí. La persona no se queda sin la atención. Puede ser que yo lo entendí mal, pero entendí un poco eso, que va a haber una continuidad y que esa persona que tiene esa dolencia, esa enfermedad o lo que sea, no va a quedar sin la atención. Pero se ha calculado que esto se puede transformar, que todo el mundo vaya directamente a esto, porque no así en el sistema privado. En el sistema privado la persona dice, no, esto es laboral y bueno, y vaya a atenderse allá, pero acá yo entendí que iba a tener que continuar, que era como una de las novedades, que la prestación, la persona se iba a quedar con la prestación sí o sí, independiente de fuera laboral o común, que existía la obligación. Entonces, se ha medido el efecto expansivo, porque en el fondo el 100% de las personas, al menos yo iría directamente a la mutual, porque de todas maneras independiente del origen, de lo que se determine, me van a tener que atender igual. Y la tercera pregunta hace relación con algo que se conversó y lo expresó el ministro Marcel cuando hablamos de enfermedades, no sé si las laborales precisamente, pero sobre la salud mental en el caso de la Junji y de los jardines alternativos, no sé, para los que estaban ahí en la discusión, donde él no estaba como dispuesto a hacer los cambios en el tema de los reemplazos, porque hoy día una persona, una técnica, un parvulario, tiene que tener 7 días la compañera o el compañero de ausencia para que recién ahí venga el reemplazo, lo cual termina produciendo más y más licencias de salud mental, claramente. Entonces la pregunta es si el Ministerio, a través de la relación que tiene con Hacienda, se hace cargo también de esto. Porque uno no puede pretender que una mujer no tenga una licencia médica mental cuando tiene que pasar 7 días sola con 28 niños cuando es Junji, cuando es jardín alternativo, y 24 cuando es un jardín Junji, atendiendo a los niños, claramente no de buena forma, porque nadie tiene la capacidad de hacerlo, y después pedirle que además no se enferme mentalmente. Entonces la pregunta es, ustedes como por su intermedio presidente, el Ministerio del Trabajo hace algo, siendo que el mismo ministro Marcel dijo que las licencias eran gigantes, la cantidad de licencias que existían de parte de, en general, las técnicos y las educadoras de párvulo. Pero si sabemos el origen de esa enfermedad, porque sabemos que no estamos dando los reemplazos y nosotros pedimos
en la ley de presupuesto que al menos existiera un protocolo de compromiso de que los reemplazos fueran por lo menos los 4 días y no los 7. ¿Se imaginan la cantidad de licencias que nos evitaríamos? Porque no hay ninguna persona, yo invito a todos los que están acá, que han tenido hijos, me imagino, pero ya quedarse con uno agotador, con 2, ¿para qué decir? Con 3, pero ¿para qué decir con 14 o con 28 o con 24 niños? Entonces también tenemos herramientas que a mí me parece que el Ministerio las debería tomar, de conversar, que nosotros mismos y el mismo Estado, en el caso de la Junji, está propiciando y está produciendo enfermedades mentales por no poner los reemplazos cuando corresponden. Porque ninguna persona razonable puede pasar 7 días sola atendiendo a 24 niños. Ya es complejo 12, ya es complejo, ¿no? Pero imagínense, y el ministro dijo que la Junji tenía, que no se hace ningún cambio, que tenía altísima licencia. Pero claramente, ¿cómo no las va a tener? Si nosotros mismos, el Estado le está exigiendo a esas mujeres que hagan una tarea titánica y que es imposible que no se enfermen mentalmente. Entonces, esa es mi pregunta. Si también, como el Estado, no nos hacemos cargo también para evitar que existan, al menos en este rubro, que es la educación de la primera infancia, de poner todos los medios para poder evitar este tipo de enfermedades que salud mental, que yo le aseguro que las cifras que tenemos aquí que nos han presentado, muchas vienen de ahí, muchísimas. Entonces tenemos una responsabilidad también nosotros, porque si no le reemplazan los 7 días y no le reemplazan los 3, de verdad que no sé cómo no se vuelven locas. Eso, presidente. Gracias, diputada Osandón. Tenemos 2 palabras más, el diputado Giordano y luego el diputado Hirsch, pero nos quedan 5 minutos, entonces obviamente van a quedar preguntas formuladas para la siguiente sesión. Este es un proyecto complejo, por lo tanto... por supuesto, sí, pero la ministra... Adelante. Lo que pasa es que, presidente, saludar a los diputados y diputadas. La verdad es que no alcanzamos a contestar todas las preguntas de la sesión pasada. Tenemos un montón de respuestas que entregarles. Entonces, si quieren, puede hacernos llegar más preguntas, pero tener a lo mejor 2 sesiones que nos permitan, porque es un proyecto grande, que nos permita, claro, responder. Gracias, ministra. Diputado Hirsch, adelante. No, quisiera tener tiempo sí para formular unas preguntas muy breves, porque yo no voy a estar en las próximas sesiones porque voy a estar fuera, digamos, pero por lo menos para dejarla formulada y después puedo escuchar las respuestas. Pero no, estaba primero el diputado Giordano, de todas maneras. Pero que nos den los tiempos para... Que las haga el diputado, le cedo la palabra. Sí, yo si alcanzo la hago después, si no yo voy a estar la otra. Gracias. No voy a estar. Bueno, los saludos y los agradecimientos, pero para ir directo a las preguntas. Nos explicaban que las mutuales consideran actualmente un 11,8%, me parece que daban la cifra, reconocían como enfermedad laboral. No. En las que ganó la fiscalización, el muestreo que ustedes hicieron era de un 11,8% y ustedes llegaron a un 26%. Pero para el caso da lo mismo, podemos tomar distintos ejemplos. Mi pregunta es, ¿qué incentivo tienen las mutuales para llegar al número que debería ser el número correcto? Es decir, ¿qué incentivo tienen para no disminuir? Porque para las mutuales en este momento lo más fácil es, en todos los casos, o en la mayoría de los casos, depende del grado de perversidad, poder llegar a decir, mire, ninguna. ¿Hay alguna sanción? Porque aquí simplemente lo que hay es que el usuario del sistema es el que tiene que ir y solicitar y apelar y reclamar, etcétera. Pero lo más fácil que hay aquí para el organismo, para la mutual o el que sea, es simplemente rechazarla. No hay costo. Entonces, si se equivoca o si no se equivoca, digamos, pero en definitiva si la rechaza, no hay costo. Entonces, me llama la atención, y qué es lo que quisiera saber, si hay algún tipo de sanción frente a rechazos reiterados, repetitivos, que escapan al porcentaje que uno esperaría, porque si no es muy fácil para ese organismo descansar en que la persona tenga que ir a reclamar, ¿no es cierto? Un porcentaje lo hará, pero un porcentaje grande no lo hace en definitiva, y de ese modo salva, ¿no es cierto?, de tener que declararlas como enfermedades laborales. Y por otra parte, también en el tema de los incentivos, pero ahora por el otro lado, ¿cómo se evita el incentivo? Y lo mencionó, me parece, la diputada Sandón también, el incentivo de que toda la gente diga ahora, bueno, parto por ir al hospital de la mutual, porque me van a atender.
cosa que me alegra mucho y me parece muy bien, pero evidentemente puede producir una distorsión completa del sistema, digamos, si es que ahora todo el mundo va directamente a la mutual, digamos, y dice, bueno, me tienen que atender sí o sí, entonces a lo más no me lo reconocen como laboral, pero de atenderme me van a atender. Insisto, me parece muy bonito, pero claramente vamos a crear una situación que puede llegar a ser inmanejable. Y por último, estamos en el tema, y yo entiendo que el proyecto es por las enfermedades profesionales, y que en el otro caso, como decía el diputado Ulloa, el 80% tienen una buena solución. Lo que pasa es que el 20% restante es un número gigantesco. Entonces, es verdad que es un porcentaje menor, pero un número grande. Entonces, es preguntarle ya sobre la filosofía del proyecto. ¿Por qué no se enfrentó al hacer esto también el tema de los accidentes laborales, que evidentemente son un número muchísimo más grande y que por lo tanto afecta a muchísimos más trabajadores y trabajadoras y en muchas más empresas? Entonces, tal vez está contemplado en algún otro momento o no, pero ¿cuál fue la idea que hay detrás que dejó fuera lo que son directamente los accidentes laborales? Eso por ahora, presidente. Para más adelante tengo otras preguntas, pero dejémoslo exactamente. Bien, muchas gracias, diputado Hirsch. Estamos ya en la hora del término de la sesión, entonces le agradecemos. No, sí, yo no voy a hacer las preguntas, pero sí le puedo hacer bueno, ya. Quedan 30 segundos, diputado Giordano. 30 segundos. A ver. No se preocupe. Sí, las preguntas las dejo para la próxima sesión, para que se puedan responder las anteriores. Sí, yo solo quería mencionar a propósito de que, por su intermedio, presidente, la diputada Sandón mencionaba tener acá las mutuales también como parte del debate. Yo quería sugerir que también considerásemos para futuras invitaciones a la Asociación Nacional de Accidentados Laborales, con quienes yo me he reunido y tienen bastante que aportar en esta materia, y también con algunos de los gremios que se desarrollan y se organizan en espacios de alta accidentabilidad laboral, y en eso yo a lo menos propongo el SINTEC. Ambos contactos los puedo proporcionar a la Secretaría para que sean considerados para futuras sesiones. Perfecto, gracias, diputado. Vamos a recibir la propuesta en el correo de la comisión. Bien, entonces, bueno, agradecemos la presencia de la señora ministra del Trabajo, Jara Román, don Claudio Reyes Barrientos, subsecretario de Previsión Social, doña Pamela Gana Cornejo, superintendenta de Seguridad Social, al intendente de Seguridad del Trabajo, José Francisco Castro, y al señor Pablo Centeno Muñoz, director nacional del Trabajo, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.